Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor hoy día. Amén. Gloria a Cristo el Señor. Vamos a leer, vamos a poder hoy día tener una palabra del Señor. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice así las Escrituras. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Repito: fíate de Jehová de todo tu corazón. Hay que fiarse de él, de todo nuestro corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. El mensaje de hoy día, el mensaje se llama así, lo que están anotando: cuando Dios nos incapacita. Cuando Dios nos incapacita. Amén. Gloria a Dios. La tendencia del ser humano, hermanos, es siempre olvidarse de Dios. La tendencia del ser humano siempre es reemplazar a Dios. Eso siempre ha ocurrido por siempre. Siempre. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, o cuando nosotros reemplazamos a Dios por otra cosa, inmediatamente Dios nos incapacita. Inmediatamente. Cuando yo tengo el Dios dinero y cambio mi dinero por Dios, entonces Dios me incapacita. Cuando yo reemplazo a Dios, y peor es cuando yo me olvido de Dios, inmediatamente el Señor nos incapacita. Y este versículo habla mucho. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Él. Confía en Él. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí no te apoyes en tu propia prudencia. Puede significar muchas cosas. La prudencia puede significar tu cuenta bancaria. Tu prudencia puede significar tu título profesional. Tu prudencia puede ser la fuerza de tu juventud. Tu prudencia puede ser ahí tu conocimiento. Y tú ponele lo que tú quieras ahí. Cuando nosotros reemplazamos a Dios por esa prudencia, inmediatamente Dios nos incapacita. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 5 dice, el Señor dice: sin mí nada puedes hacer. Y nosotros tenemos la tendencia, cuando estamos bien económicamente, a muchos creyentes les ha sucedido que se han olvidado de Dios. Cuando tú gozas de una salud, muchas veces no necesitas a Dios. Estás joven. Me recuerdo que una vez una persona me dijo que tenía como 27, 28 años, y yo le hablé del Señor en Viña, y él, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo: yo estoy muy joven para servir al Señor. Cuando esté viejo, quizás lo siga, pero yo quiero gozar mi juventud. Él se estaba apoyando en su propia prudencia. Y Dios a esas personas las incapacita. Amén. Por lo tanto, hermano, vamos a dar dos ejemplos bíblicos hoy día para aplicar la palabra del Señor, para que no nos suceda que Dios nos incapacite a nosotros. Todo lo contrario, que Dios nos capacite, pero no que nos incapacite. Y vamos a ver la historia de un rey de Judá que vivió esto, y luego vamos a aplicar la palabra. Vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 1. Aquí habla del rey Asa. El rey Asa, hermanos, voy a explicar un poquito. Fue un rey que fue muy bueno. Partió muy bien el rey Asa. Fíjate lo que hizo antes de leer el texto bíblico. El rey Asa de Judá. Primero, ¿qué hizo? Quitó la idolatría. Primero lo que hizo, quitó la idolatría. Edificó y fortaleció las ciudades de Israel. Formó un ejército poderoso. Reparó el altar de Dios que estaba caído. Hizo pacto con Dios, y que toda la nación hiciera pacto con él. ¿Sabe el pacto que hizo el rey Asa? Hizo jurar a toda la nación de Judá que hicieran pacto de Dios y que buscaran a Dios. Y la persona que no buscaba a Dios, él juró matarla. ¿Qué quiere decir eso? Hizo pacto de buscar en todo el tiempo de su reinado, que buscaran a Dios. Pero la persona que no buscara a Dios y se volviera a la idolatría, el pacto era que tenían que matarlo. Y la gente que hizo el pacto
confirmó ese pacto y dijo, si yo me vuelvo, mátenme. O sea, fíjate el nivel que hizo Asa. ¿Qué más hizo Asa? Él tenía su mamá, su madre. Usted sabe que la mamá de un rey tiene un lugar de preponderancia en el reino y en el palacio. Y esta señora, ¿sabe lo que hizo? Le daba adoración a la diosa Astarot. Y cuando él descubrió que su madre, que vivía en el palacio con él, descubrió que le hacía honor a otros dioses, la pescó y la degradó. ¿Quién degrada a una madre? Porque la madre de un rey puede llamarse también la reina o la princesa. Él la degradó. O sea, mira, fíjate Asa, al nivel que llegó. Si tenía que bajar a su propia mamá la iba a bajar. Hizo un compromiso, pero aférreo con el Señor y restaurar la parte espiritual de Israel. Hizo muchas cosas y Dios le dio paz, le entregó a sus enemigos en sus manos. O sea, el rey Asa tuvo un periodo, yo debo decirte que fue un periodo de 36 años. Escúchame esto, 36 años que Dios le dio paz, puso a sus enemigos debajo de sus pies, Él restauró el corazón espiritual de Israel, hizo muchas cosas buenas, pero algo sucedió. En el año 36 del reinado de Asa, cuando él llevaba 36 años reinando, miren lo que le sucedió. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, porque Asa era rey de Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ramá es una ciudad, hermano, que está en el límite del reino del sur y del norte. Y usted sabe que en Israel es al revés. La parte fértil de Israel, donde está la parte verde, donde están los bosques, donde están los campos, es la parte norte. Y en Israel el sur es árido, en el sur está el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey del norte? Le cerró el paso al rey Asa y comenzó a fortificar la ciudad de Ramá, la ciudad del profeta Samuel. Samuel era de la ciudad de Ramá y no lo dejaba entrar ni salir. ¿Qué quiere decir? Que lo estaba incapacitando. ¿Para qué? Para que no pudiera entrar alimento, ni entrar ni salir. O sea, el comercio le había cerrado. En otras palabras, como se dice en buen chileno, le tenía los suministros cortados. ¿Usted me entiende eso? Y mira lo que hizo en el versículo 2. Mira lo que sucedió. Dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, o sea, su propia casa, y también de la casa de Jehová, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, dice, que estaba en Damasco, diciendo, verso 3, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin, con el propósito de que se retiren de mí. Lo primero que podemos ver en este versículo, cuando hablamos para aplicar la palabra, cuando él saca el tesoro de la casa real y sobre todo de la casa de Dios. Esta aplicación, hermano, puede darse a nosotros, y aquí Dios nos comienza a incapacitar, cuando nosotros del tesoro de nuestro corazón comenzamos a transar los principios de Dios con el mundo. Lo primero que comenzamos a hacer, nosotros sacamos los tesoros de los principios del reino y los transamos con el mundo y hacemos alianza con el mundo. Cuando eso comience a ocurrir en tu vida, es porque ya va a venir luego que Dios te va a comenzar a incapacitar. Eso es lo que hizo el rey Asa. Comenzó a transar. Fíjense, yo les quiero decir algo. Los principios del reino no son transables. Ni con la suegra, ni con la abuelita, ni con la tía, ni con un político, ni con nadie. Los principios del reino son principios del reino y Dios no transa con nadie. Eso es muy importante. Me recuerdo, hermano, que hubo un diputado que me entregó su tarjeta
un diputado muy famoso, me sentó en su oficina en un sillón de cuero y me dijo: pastor, ahí tiene mi tarjeta. Cualquier cosa que usted necesita, que usted quiera, cualquier cosa, llámeme. Todavía está esperando el llamado, porque los principios del reino no son transables. Vamos a ver lo que pasó en el verso 4. Dice: y consintió Benadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Mahim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. ¿Por qué? Neftalí es una ciudad que está en el norte. Esta ciudad de Neftalí, en el norte de Israel, era una ciudad que daba provisión a todo Israel. Y como él se había puesto en Ramá, inmediatamente iba a quedar inhabilitado el rey Asa. Entonces, ¿qué dijo? Tomó a Benadad, rey de Siria, para que destruyera y pudiera él tomar la ciudad donde venía la provisión de Dios. La provisión física me refiero. Y miren lo que sucedió. Versículo 5. Dice: oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. O sea, los sirios con el reino de Judá se juntaron para destruir el reino del norte, que se llamaba Israel. Y miren lo que sucedió. Versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. O sea, todo el material que el rey de Israel había acumulado, él lo tomó, despojó la ciudad de Ramá y lo trajo a Jerusalén. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: 2 puntos. ¿Por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Mira, se apoyó en su propia prudencia. Mira, se apoyó. Versículo 7, ¿qué significa este versículo? Nunca confiar en los enemigos de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? En vez de confiar en Jehová, confió en Benadad. Y Benadad, rey de Siria, era un rey, hermano, un rey que siempre fue un archienemigo del Señor y del pueblo de Israel. Él hizo alianza con el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: el que se hace amigo con el mundo se constituye en el enemigo de Dios. Nosotros no tenemos que ser amigos del mundo, hermano. El mundo ama lo suyo. El mundo tiene su Dios. El Dios del mundo es el diablo. El Dios de la iglesia, el Dios de los cristianos, el Dios de los creyentes es Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no voy a hacer alianza con el mundo, no voy a hacer alianza con un político, no voy a hacer alianza con nadie. Yo hago alianza con el Señor. Esa es mi alianza. ¿Y qué es lo que dice? Mira, en aquel tiempo vino el vidente, el profeta de Dios, al rey Asa de Judá, y le dijo: ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Hermano, antes de que sucediera esto, en el capítulo anterior, en el capítulo 15 de Segunda de Crónica, habían venido los etíopes con 1 millón de soldados, 1 millón, hermano, 1 millón de soldados, con gente de a caballo, con carros de guerra, 1 millón. Y este mismo rey Asa, Jehová le había dado la victoria al rey. Y ahora venían unos poquitos del rey del norte de Israel y se apoyó en quien no se tenía que haber apoyado. Verso 8. Mira lo que dice. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder
a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mira, fíjate, mira lo que dice en el verso 9. Corazón perfecto. ¿Quiénes son los que es de corazón perfecto? Los de corazón perfecto, hermano, son los que no tienen ambigüedad en su corazón. Un corazón perfecto es aquel corazón que solamente vive para Cristo el Señor. No hay ambigüedad. Cuando el Señor encara a la iglesia, a la iglesia de Apocalipsis, a una de la iglesia le dice: ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de él. ¿Sabe? A Dios no le gustan las ambigüedades. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere una persona de corazón perfecto. Corazón perfecto aquí, hermano, la aplicación es la siguiente. Es cuando tú vives para Él. Cuando tú no tienes ambigüedad en tu corazón. No es que el domingo vienes a la iglesia y el sábado estás zapateando en un pub o en una discoteca. No, hermano. No es que en la semana le pegues a tu esposa y en la casa te vengas a hacer el santurrón acá. No, hermano. Dios no quiere ese corazón ambiguo. Dios quiere un corazón perfecto. Dios quiere un corazón íntegro, así como el corazón de Job. Era un varón, como dice la Escritura, Job 1, 2 al 3, dice que él era un varón íntegro. Amén. Muy importante. Versículo 10, mira lo que dice. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. ¿Por qué se encolerizó grandemente a causa de esto? Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mira, ¿qué es lo que hizo? Versículo 10, ahí. Se enojó. El enojo, hermano, el enojo que tuvo Asa es una evidencia. Escucha esto. Es una evidencia que a muchas personas no les gusta que le digan la verdad. ¿Es así? Entonces, cuando yo veo el versículo 10, el enojo es una evidencia de que te digan la verdad, pero es una evidencia de que tú las cosas las estás haciendo mal. Cuando tú estás haciendo las cosas mal y alguien te corrige, el primer indicador es que tú te molestas. Mira lo que hizo el profeta. Le dijo: usted será el rey de Israel, pero usted está haciendo mal las cosas. ¿Y qué es lo que le pasó a Asa? Mira lo que le pasó. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Mira. Y él venía hablando de parte de Dios. No le gustó el mensaje. Pero es Dios el que reprende. Y dice, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Versículo 11. Mas, he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 12. Miren lo que ocurrió. En el año 39 de su reinado, o sea, 3 años después, Asa se enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿De qué se enfermó? ¿Sabe por qué se enfermó los pies? Porque confió en su propia prudencia. Y una forma de incapacitarte es cuando tú ya no puedes caminar. Porque cuando tú ya no puedes caminar, entonces eres dependiente. ¿Y qué es lo que puedo ver yo en este versículo 12? Los pies indican incapacitación. ¿Por qué? Para que fuera dependiente. Escúchenme, nadie puede solo. Nadie puede sin Dios. Nadie. Lo incapacitó de los pies. Pero veo otra cosa más en este versículo. Veo otra cosa más. Yo veo que estando él en el lecho de muerte, ya en la casa real, acostado, no se podía levantar. Yo no sé si tenía los pies hinchados. Yo me recuerdo mi hermana Nélida, ella tuvo un esguince
y tuvo casi un mes. Ella estaba incapacitada, podía salir sola a la calle, no podía. Y solamente fue un 15. ¿Por qué? Y yo sé que Nelia en ese momento era dependiente de muchas cosas. Había que a lo mejor llevarle la comida, los primeros días a lo mejor la llevaban al baño. Y me acuerdo cuando le pasó el accidente, tuvieron que ir a buscarla porque ella no se pudo ir sola a la casa. Y solamente en un simple 15. Este hombre se enfermó de los pies. Este hombre ya no se valía por sí mismo. Pero ¿sabe lo que más me ministra en este versículo? Es que no buscó a Jehová. Estuvo 2 años, hermano, enfermo, 2 años en cama. Y no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Y los médicos de ese tiempo no son los médicos como de la clínica Valparaíso que nosotros conocemos ahora, o de la clínica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Los médicos de aquel tiempo eran médicos que tenían una especie de hechicero, de brujo, y hacían cuestiones de saumerio tremendo. Él no buscó a Jehová. Entonces, que yo puedo ver que la enfermedad física que él tenía partía primero en su corazón. Dejó de buscar a Jehová. Comenzó a apoyarse en su propia prudencia. ¿Por qué? Porque se vio poderoso. Porque tenía a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque tenía dinero. Comenzó a apoyarse en su propia prudencia. Y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, Dios nos incapacita. ¿Saben la diferencia entre una incapacidad y una discapacidad? ¿Usted sabe cuál es la diferencia? La incapacidad es que tú no puedes hacerlo. Estás incapacitado para hacer cual o tal tarea. Incapacitado. Pero discapacitado es una disminución de dicha tarea. Dios aquí lo incapacitó a este hombre porque se apoyó en su propia prudencia. Versículo 13. Vamos al versículo 13. Gloria a Dios. Y durmió Asa con sus padres. ¿Y qué le pasó a Asa? Y murió en el año 41 de su reinado. ¿Cuántos años estuvo enfermo? Se enfermó en el año 39. 2 años. 2 años estuvo enfermo. ¿Creen ustedes que 2 años es suficiente para arrepentirse? Él no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque su incapacidad que tenía en los pies, su incapacidad primero estaba en el corazón. Le entró soberbia, le entró el orgullo, se comenzó a apoyar en su propia prudencia. Y cuando Dios ve que ya no hay vuelta contigo, entonces te da la misma palabra que le dan los médicos a las personas enfermas de cáncer terminal. Cuando el médico dice ya no hay más vuelta, lo pude experimentar con mi madre. Cuando el médico nos entregó a mi mamá y le dijo a mi hermana y a mí, denle todo lo que ella quiera, todo, chocolate, helado, todo lo que ella pida, denle todo lo que ella quiera, lo que se le antoje, denle. Y mi mamá escuchando ahí, y mi mamá le dijo al doctor, ¿por qué usted me dice eso? Si yo vengo recién operada del estómago, ¿por qué me dice que tengo que comer de todo? Ella asoció, dijo, si vengo recién operada, el doctor me dio a dar un régimen. Y ella escuchó. Entonces, ¿qué hizo ella? Le cayó la teja. Sabía que se iba a morir. Yo no sé si fue una imprudencia del médico. Aquí Dios decretó, este hombre no va a cambiar, y cuando la persona no cambia, Dios lo corta. Gloria a Dios. ¿Qué significa el versículo 13? 2 años para arrepentirse y no lo hizo. No lo hizo, hermano. Esta es la historia del rey Asa. Durante 36 años lo hizo todo bien. Y del año 36 hasta el año 41, los últimos 5 años, se desvió. Y Dios lo incapacitó. Esta enseñanza nos enseña a nosotros para que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Aunque ganes 10 millones mensuales, hermano, confía en Jehová igual. No confíes en lo que Él te dé. No confíes en eso, hay que confiar en Él. Amén. La esperanza de Abraham no se sostuvo en la promesa. La esperanza de Abraham se sostuvo en quien le dio la promesa. Ahí está la clave, hermano. Y Dios nos enseña esto. Vamos a ver la historia de otro personaje que también nos va a enseñar para poder aplicar
otras cosas importantes. Juan capítulo 21, verso 1. Antes que ya comencemos a leer esto, les voy a contar una historia cortita respecto a este hombre llamado Pedro. Ahí en el capítulo 18, después tú lo lees en la casa, yo no me quiero extender en Juan capítulo 18, del verso del 1 al 11, está la historia cuando el Señor se va a orar con ellos al Getsemaní. Toma todos sus discípulos, y él va de noche, y dice que va Judas con los alguaciles y con los sacerdotes para aprender al Señor. Y ellos estaban ahí, y llegan los alguaciles y le preguntan al Señor, le dicen, ¿quién es Jesús? Y él se para y dice, yo soy. Y cuando a él lo prenden, se deja entregar. Pero sucede algo. Dice que Pedro portaba una espada. Escuche esto. Dice que Pedro portaba una espada. Él tenía una espada que era de él. Así dice el versículo, que era de él. Y cuando el Señor se deja tomar, él no puso resistencia, porque Judas lo entregó con un beso, ¿se acuerdan? Viene Pedro y saca la espada. Y dijo, aquí se va a armar. Aquí comienza. Y saca la espada y tiró un sablazo. Y le corta la oreja a un siervo del sacerdote llamado Malco. Y el Señor le dice, Pedro, tranquilo. Pedro, tranquilo. ¿Acaso tú crees que yo no podría orar a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles y me pueden defender? No te necesito a ti. Pedro se estaba apoyando en su propia prudencia y el Señor lo toma y se lo lleva. Y cuando Pedro ve esa escena, dice, yo no puedo seguir a un cobarde. Porque el Señor se entregó como un cobarde. Él no puso resistencia, Él no tomó guerra, Él no profirió una palabra, Él no se defendió. Y Pedro dijo, yo no sigo un cobarde. Y Pedro quedó decepcionado del Señor. Pero Pedro estaba apoyando en su propia prudencia. Y Pedro se fue, lo dejó. Pedro quiso olvidar al Señor. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Después que el Señor lo decepciona, ¿sabe lo que hace Pedro? Aquí le voy a mostrar lo que hace Pedro después de esa escena. Mira lo que hace. Juan capítulo 21, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, después de esto, después que habían apresado al Señor, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, 2 puntos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, versículo 3. Y aquí sale Pedrito. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Escucha esto. Pedro, cuando se decepcionó del Señor, en el capítulo 18, lo abandona. Y él que dice, voy a volver a hacer lo que hacía antes. Voy a volver a las redes. Voy a volver a pescar. Y no se fue solo, sino que arrastró unos cuantos más. Entre ellos iba Juanito aquí también, porque Juan, el discípulo amado, también era pescador. Entonces, hermanos, vemos aquí que pasó algo importante aquí en el versículo 13. Dice, Simón Pedro le voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué significa eso, hermano? Que él quería, habiendo conocido a Dios, volver a las redes, porque él era un pescador lucho, pensaba que le iba a ir bien. Todos los que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro con Cristo, que hemos tenido una experiencia con Cristo, si volvemos atrás, ¿usted cree que le va a ir bien? Nadie, a ninguno de los que está aquí se lo doy firmado, a ninguno le va a ir bien, a ninguno. A mí mismo, si yo me voy de Cristo, me va a ir mal. Y lo voy a decir bien irónicamente, y qué bueno que me vaya mal. Porque si me va mal, eso me hace volver al Señor. Pedrito dijo, sí, Cristo, yo vuelvo y me olvido de que rico. El haber estado con Cristo fue una experiencia preciosa de 3 años y medio, vi los milagros, qué rico, como dice la Eli de Caso, qué rico buena onda, y aquí vuelvo a las redes.
Pero Pedro no descubrió. Él pensó que le iba a ir bien. Hermano, si a nosotros los que somos de Cristo, ¿usted cree que el diablo te va a bendecir afuera? El diablo te odia. ¿Por qué? Porque de que ya no somos parte de él. Antes nos manipulaba como él quería y éramos parte del reino de las tinieblas. Pero ahora hemos sido comprados con la sangre bendita del Hijo de Dios. Él te odia. Te odia, hermano. He mirado a personas liberando y el demonio en la persona y me mira con un odio y me dice: te voy a matar y te voy a destruir. Lo he vivido varias veces. Me han dicho así los demonios, que me va a matar y me va a destruir. No pasa nada. Dice la Escritura que Satanás anda como un león rugiente. Pero yo te quiero decir en este día que Satanás es como un león rugiente, pero un león que no tiene dientes. Aleluya. No como nuestro león de la tribu de Judá. Aleluya, grande y poderoso. Aleluya, ese es el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedrito, hermano? No pecaron nada. ¿Qué significa eso, hermano? Sin Cristo no hay bendición. No pecaron nada significa que si Cristo no está en la barca, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú haces va a ser en vano. Hermano, si Cristo no estaba en la barca, Cristo no estaba aquí en la barca. Cuando Cristo no está en la barca de tu vida, a ti te va a ir mal, a mí me va a ir mal. Porque Cristo es la fuente, el agente de la bendición de nosotros. Mientras estamos en Cristo, allí está. Así que no te apoyes, no seas como el rey Asa, que sacó a Dios y él quiso hacer las cosas. Y Dios lo incapacitó. Versículo 4. Gloria a Dios. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Aleluya. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no tenían idea. Versículo 5. Y les dijo: hijitos. Qué linda la expresión del Señor. Hijitos. Qué precioso es. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. En otras palabras, no fue mal. Sin Cristo no se puede. No. Versículo 6. Él les dijo, 2 puntos: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cristo da una palabra, Cristo da la orden, Cristo, Él tiene el control de todo, hermanos. La bendición está en Cristo, en Él somos benditos. Efesios 1:3 lo dice, que toda bendición para nosotros está en Cristo. Él solamente proclamó la palabra y le dijo: eche la red a la derecha. Y miren lo que pasa en el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Pedro pudo distinguir que era el Señor que le estaba diciendo por el milagro, por la voz, no sé por qué. Y habían estado toda la noche y no habían pescado nada, pero vino un hombre desde la playa y le dijo: echa tu red a la derecha. Y Juan pudo distinguir la voz del Señor y le dice: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este Pedro que lo había abandonado, este Pedro que se había apoyado en su propia prudencia, en su barca, en la sabiduría pesquera, se da cuenta que era el Señor. Y mira lo que sucede, ¿qué es lo que hace Pedro? Gloria a Dios. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Qué hizo Pedro? Pedro de la barca, cuando Juanito le dijo: es el Señor, es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Se vistió y de la barca se tiró un piquero. ¿Cuánto nadó? 200 codos. ¿Saben ustedes cuántos son 200 codos? 200 codos son 90 metros. Un codo mide 45 centímetros.
200 codos son 90 metros, hermano. Casi 100 metros nadó Pedro. Mientras ellos no podían con la barca llena de peces. Hermano, Pedro abandona ahora. Pedro en el capítulo 18 de Juan, Pedro el Señor lo abandona. Pero veo ahora en el versículo 7, mándate al 7, veo que Pedro ahora hace algo. Se tira un piquero y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este Pedro del capítulo 18 que abandona a Cristo y se apoya en su propia prudencia, el mismo Pedro ahora va a Cristo. Pero ¿cuánto se da cuenta? Cuando no había pescado nada. Hermano, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, Dios nos incapacita y nada te va a salir bien. Porque el conocer a Cristo, hermano, significa que Él es la fuente de la bendición y que tú le has creído. Por eso que dice el Proverbio capítulo 3, verso 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es Él, hermano. Él te da la vida, Él te da el aire, Él te da la salud, Él pone alimento en tu casa, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él te da, Él es todo. Aleluya. Versículo 9. Gloria a Dios. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cómo está el Señor esperando? Ellos venían con frío, toda la noche no habían pescado nada. Y cuando llegan, allá lo vi en la playa, el Señor tenía las brasas listitas, un pescadito puesto asadito, pero el lenguado, ese pescado, ese mismo tenía el Señor. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Traigan los peces, versículo 11. Subió Simón Pedro, ahí está de nuevo Pedrito. Subió Simón Pedro y sacó la vena a tierra, llena de grandes peces. No eran cualquier peces, dice que eran grandes peces. Cuando el Señor da bueno, ¿ah? Ellos cuando pescaban sin Cristo, pescaban así, puros vallicos así, puros puntos fijos. Pero ahora cuando el Señor da bueno, pescado bueno, amén, dice, llena de grandes peces. 153, Pedrito parece que los contó. Cuando él pescaba 8 o 10, ahora pescó 153. Dice 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando él da la palabra, hermano, no hay caso. Todo va viento en popa. Cuando él está en medio de la barca, cuando él está en medio de tu negocio, siempre va a ir viento en popa. Aleluya. El versículo 12. Gloria a Dios. Y dice así, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Gloria a Dios. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, otra vez a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuáles son estos? Se estaba refiriendo a los peces. Acuérdense que el Señor lo había hecho pescador de hombres y él se había vuelto a su propia prudencia, a la empresa pesquera que Pedro tenía. Entonces el Señor llama a Pedro y le dice, Pedrito, ven, quiero conversar contigo. ¿Me aman más que estos peces? 153 grandes, albacora afuera. ¿Me aman más que esto? Y mire que contesta Pedro. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Corderos con peces no tienen nada que ver. ¿Quiénes son los que apacientan corderos? Los pastores. Y la prudencia de Pedro era ser un pescador. No tiene nada que ver. Versículo 16. Gloria a Dios. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Aleluya. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó al Señor? 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor le hizo repetir si lo amaba? 3 veces. Gloria a Dios. Dejó Pedro de apoyarse en su prudencia. Cambió de rumbo. Versículo 18. De cierto, Pedrito, le dice el Señor a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. La juventud, hermano, muchas veces nos hace apoyar en nuestra propia prudencia. Pero cuando ya somos viejos, somos dependientes. Que no nos pase lo que le pasó al rey Asa, que Dios lo incapacitó de los pies para que dependiera de otro. Ojalá nosotros fuéramos dependientes cuando somos jóvenes y cuando tenemos salud. Que seamos dependientes siempre del Señor. Siempre. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, para donde estabas y daba vuelta, para allá te ibas, no te sujetabas a nadie, hacías lo que tú querías. Pero cuando ya seas viejo, cuando tú ya no puedas caminar, cuando seas viejo, otro te va a vestir y te va a llevar donde tú no quieras ir. ¿No te pasa eso hoy día a los ancianos? Tengo entendido que la mamá de Irene está enfermita. Ya es una persona anciana, tiene más de 80, ¿tu mami? Sí. Más de 80. ¿Ella está dependiente? Sí. Está dependiente. Y ella ahora ya no puede hacer lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque no puede, no está incapacitada. Ojalá el Señor nos incapacitara cuando fuéramos jóvenes. ¿Para qué? Para que hagamos nosotros su voluntad. Miren lo que dice el verso 19. Gloria a Dios. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sí. Esta es la muerte que glorifica a Dios, hermano. Deja que Dios te capacite. No dejes que Dios te incapacite. Cuando tú te apoyas en tu propia prudencia, como lo hizo Pedro, Dios te incapacita. Dios no te quiere incapacitar, Dios te quiere capacitar. Pero para eso hay que morirse. Para eso hay que morirse. Ustedes saben que la historia de la iglesia cuenta cómo murió Pedro. Lo tomaron a Pedro. Eso lo cuenta la historia, no sale en la Biblia. La historia de la iglesia. Tomaron a Pedro. Después que lo encarcelaron, murió y entregó su vida por Cristo. Lo tomaron a Pedro. Y también tuvo que extender su brazo, porque murió crucificado. Eso cuenta la historia de la iglesia. Y cuando lo tomaron por predicar a Cristo, lo crucificaron. Y él dijo esto: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y dijo: por favor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Y lo crucificaron al revés. Yo no soy digno de morir como él murió. La mejor forma que Dios tiene de incapacitarnos, hermano, es cuando tú y yo estamos clavados en esa cruz. Ahí Dios te incapacita para matar tu propia prudencia y la vida. Pero esa incapacidad, cuando estamos clavados en la cruz, es como una paradoja. Nos capacita para hacer muchas cosas, pero no nosotros. Él en nosotros. Cuando tú estás en la cruz, es Él en ti.
El martes fue un funeral. Se murió un joven de 28 años que lo tuve en mi casa muchas veces. Le vino un cáncer, en un año se fue. 28 años, un joven. Y en el cementerio habló su padre. Y su papá dijo esto. Dijo, mi hijo tenía muchos defectos, dijo. Muchos defectos. Y todos los defectos malos eran de él. Habló su propio padre. Pero dijo esto. Pero mi hijo, dijo, también tenía muchas virtudes. Mi hijo tenía muchas cosas buenas. Pero todas las cosas buenas, ninguna eran de él. Sino que era lo de Cristo en él. Todo lo bueno que tienes tú, todo lo bueno que tengo yo, no es tuyo. Porque por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza somos hijos de desobediencia. Todo lo bueno, si alguna virtud hay en ti, en esto piensa, no es tuyo, es de Cristo. Dios tiene que incapacitarte en la cruz para capacitarte a trabajar en el campo. Para trabajar en el campo que está crucificado. Por eso que Dios recién Pastor Jordi ministraba que no es importante el sacrificio, la tarea, la obra, sino que lo que Dios quiere que se obedezca lo que Él manda hacer. ¿Para qué? Para que sea lo de Dios en ti. Como dice la Escritura en Efesios, que Dios preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No son tus obras ni las mías, son las obras de Dios en ti. Amén. Gloria a Dios. El rey Asa muere por confiar en el hombre. El rey Asa muere por confiar en el hombre. Confió en el rey Ben-Hadad de Siria. Y Dios lo mata. Porque dice la Escritura, maldito es el hombre que confía en el hombre. Hermano, no pongas nunca tu confianza en el hombre. Pone tu confianza en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de Él, no en el hombre. Hermano, ese texto de fiarse en el hombre está hablando, hermano, cuando yo pongo mi confianza, creo que el hombre me va a salvar o me va a librar o me va a dar cual o tal cosa. En ese contexto está diciendo que no hay que fiarse en el hombre. El rey Asa muere por confiar en el hombre. Pero Pedro muere por confiar en Cristo. De la igual manera morimos. Pero esta muerte, la muerte de Pedro, es una muerte espiritual primero. Entonces cuando tú mueres, Dios te capacita. Cuando tú estás vivo, Dios te incapacita. Porque Dios te capacita cuando estás clavado en la cruz. Gloria a Dios. Romanos 11:36, ¿qué dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el capítulo 14, el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 8, dice esto: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hermanos, yo no quiero que Dios te incapacite a ti ni a mí. Hoy día no aprendimos. No te apoyes en tu propia prudencia, en nadie. No te apoyes. Apóyate en Jehová. Apóyate en el brazo fuerte de Jehová. Apóyate en la diestra de su poder, que es Cristo. Apóyate en Él. Cuando tú te apoyas en Cristo y te fías de Jehová de todo tu corazón, Él dice en la Escritura que enderezará todas tus veredas. Él te prosperará. Hermano, espiritualmente, no te apoyes. No te apoyes. No seas como David. No seas como David cuando censó al pueblo y quiso censar a su ejército, y eso desagradó a Dios. No seas como David. Dijo, le puso resistencia, le dijo, no, mi Señor, y prevaleció la palabra del rey David, y eso desagradó a Dios. ¿Sabe cuántos Dios mató por causa de la desobediencia de David? Murieron 70,000 soldados. 70,000, no 3, ni 4, ni 10, 70,000. Y David ora al Señor y le dice: Señor, ¿qué han hecho estas pobres ovejas? Mátame a mí y destruye mi casa, pero no a ellos, fui yo el que pequé.
Y Dios le dice, le manda un profeta y le dice, hazme un altar. Y cuando me hagas un altar, mi ira se va a aplacar. Porque la única forma de aplacar a Dios es por medio del sacrificio. Si tu vida no está en la cruz, todo lo que podamos hacer es en vano. El Salmo 51, versículo 15 dice, si tú me pidieras sacrificio, le dice David a Jehová, si tú me pidieras sacrificio, yo te lo daría. Yo te lo daría. Pero el sacrificio que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Amén. No dejes nunca más que Dios te incapacite. Nunca más. Amén. Dios te quiere capacitar. Nuestra victoria está en Cristo. Nuestra prosperidad está en Cristo. Nuestra restauración está en Cristo.